Buenos días, tardes y noches, profesora Keila. En esta presentación les vamos a hablar sobre una de las obras más importantes de la literatura universal, la Divina Comedia, escrita por el poeta florentino Dante Alighieri a principios del siglo XIV. Más que un simple poema, esta es una obra maestra de la simetría, la filosofía medieval y la psicología humana, redactando una manera de explicar el infierno como también las almas que van al cielo. Resumen, la historia comienza cuando Dante se pierde en un bosque. Allí aparece el poeta romano Virgilio, quien lo guía por el infierno y el purgatorio. Más adelante, Beatriz toma el papel de guía para conducirlo al paraíso, donde Dante alcanza una comprensión más profunda de Dios y de la salvación. La obra está dividida en tres capítulos diferentes. Uno es el infierno, donde pasa por 9 círculos. La otra es el purgatorio, donde pasa por 7 escalones. Y la otra, el paraíso, donde pasa por diferentes planetas, llegando directamente a la Trinidad. Los temas principales de esta obra son la justicia divina. La justicia divina nos explica todo esto, ya que en el infierno hay un castigo específico para cada pecador. El bien y el mal. Nos explica a través de esto cómo el bien hará que llegues a una comprensión superior de tus sentidos y cómo el mal hará simplemente que sufras. La fe y la esperanza. La esperanza en la obra es muy importante, ya que sin ella realmente Dante nunca hubiese podido salir del infierno. La esperanza es importantísima, ya que Dante en el purgatorio fue superando cada uno de sus pecados. La búsqueda de la salvación. La salvación es básicamente el tema principal, ya que al final Dante pudo salvarse y estar al lado del mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, ahora vamos con los personajes y empezamos por Dante, que es el protagonista de esta obra. Dante empieza representando a la humanidad pecadora, es decir, toda esa naturaleza que nosotros tenemos pecaminosa. Para entender esto, él está completamente perdido en una selva oscura, asustado obviamente y bloqueado por sus propios errores. Pero esto no impide su desarrollo en su arco de personaje, que pasa del miedo en el infierno a la esperanza de superación en el purgatorio, hasta llegar a la iluminación total y la paz mental en el paraíso. Y por eso que para mí este es uno de los mejores ejemplos de transformación espiritual que por el momento he visto. Pero como todos sabemos, estoy casi seguro que ninguno de nosotros le había preparado para esa situación y por eso que Dante necesitaba ayuda. Y ahí es donde Virgilio aparece, que Dante no lo inventó, sino que Virgilio fue un poeta romano real de la antigüedad. Y este en la obra representa la razón humana, la lógica y la sabiduría. Para analizar el arco de Virgilio, que también es bastante interesante, que tiene tres etapas. La primera, que fue el mentor de Dante del infierno, que dominaba a los monstruos con su palabra y calmaba los miedos de Dante. La segunda etapa, podemos ver que al ser un terreno de salvación cristiana, la filosofía pagana de Virgilio ya no lo sabía todo. Él aquí dudaba y él tenía que pedir indicaciones y esto nos brinda a ver cómo la razón humana tiene su límite. Y el último, que es el tercero, que es cuando llegaron a las puertas del paraíso, pero como Virgilio no fue bautizado, este no tenía permitido entrar al paraíso. Y así su arco terminó, pero se pudo completar cuando cumple su misión principal, que era salvar a Dante en ese momento. Aunque simplemente desaparece en silencio para regresar a su eterno suspiro en el infierno, fue de gran ayuda para Dante. Y aquí es donde pasamos a la Beatriz, que Virgilio le dio el paso a la Beatriz para ayudar a Dante, que esta representa el gran amor de Dante en la vida real, la fe, la gracia divina y la pureza. Su rol en la historia no era cambiar a ella misma, sino que buscaba hacer cambiar a Dante. Ella pasó de ser una musa distante a convertirse en una guía firme y majestuosa que eleva el alma de Dante a través del cielo del paraíso. Y ya para cerrar con los personajes, les hablaré por último de Lucifer, que este Dante lo describe como un monstruo gigante de 3 cabezas, atrapado en hielo, que representaba la traición máxima y por eso está masticando eternamente a Judas, a Bruto y a Casio. Es el punto más bajo de la degradación humana y de hecho Dante y Virgilio tuvieron que escalar literalmente por su cuerpo congelado para poder salir de... Hola, buenas, profesora. Le voy a estar diciendo la efectividad del lenguaje y estructura. La revolución del toscano, Dante desafió la tradición académica, escribiendo el toscano vulgar, el lenguaje de pueblo, en lugar del latín, cimentado en el nacimiento del idioma italiano moderno. Él también, además, inventó la estructura de métrica poética, llamada terza rima, decretos encadenados, garantizando la comunidad tonal. Ahora le voy a hablar de la comparación con otras obras de Dante, porque él tenía varias obras, como, y voy a decir un ejemplo, 3. Obra comparativa, Vida Nueva, Vida Nueva. Su género y estilo, poesía autobiográfico, y su tema principal era amor idealizado y platónico, hacia Beatriz en la tierra. En relación con la Divina Comedia, es el preludio poético, aquí que promete escribir sobre Beatriz, algo que nunca se haya dicho de una mujer alguna. Segundo, De Vulgari Eloquatia, ensayo teórico y de retórica en latín, defensa del dialecto vernáculo como lenguaje literario noble. Constituye la justificación teórica antes de usar el toscano vulgar para componer la comedia. Convivio el conviviente, la tercera.
Género y estilo, prosa filosófica y comentario poético. Tema principal, búsqueda de la sabiduría y de la verdad moral. Relación con la Divina Comedia, representa la transición intelectual y el uso de la alegoría para divulgar conocimiento ético. En reflexión, la Divina Comedia no es un simple viaje de fantasía medieval, es el mapa psicológico del dolor y el arrepentimiento de las esperanzas humanas y su finalidad radical en recordarnos que para alcanzar nuestra luz primero debemos mirar al frente a nuestras sombras más profundas, más adentro. Muchas gracias por su atención. Mi interpretación de la obra fue el cómo Dante intentó hacer una representación gráfica de cómo él se acercaba cada día más a Dios, ya que realmente muchas partes de su obra no están directamente asociadas a la Biblia. Dante hace una representación excelente de cómo uno puede superar sus propios pecados, cómo puede llegar a ver al propio Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la obra me parece bastante curiosa y me parece bastante curioso que haya influido tanto en la cultura general. Bueno, mi reflexión de lo que pude sacar de la obra fue que a primera vista, que aunque parezca una historia de terror con monstruos, demonios y fuegos, eh, siento que no solo eso, que deberíamos verlo de otra perspectiva, o sea, mirarlo más de cerca, que en verdad esto es, se asimila bastante a la realidad, porque todos en algún momento nos hemos sentido en esa selva oscura, perdidos, estresados, ya sea por tareas, trabajo, o bloqueados por cualquier cosa, por nuestros errores, cualquier cosa en verdad. La obra me enseñó que para salir de ese agujero, primero tenemos que confrontarlo con nosotros, que sería nuestro propio infierno, por así decirlo, y trabajar duro cada día para mejorar. Y me gustó porque al final el autor nos da un mensaje de que no es de miedo, sino de esperanza, que nos invita a saber que no importa qué tan profundo caigas o qué tan congelado esté tu mundo, siempre se puede volver a salir a ver las estrellas, siempre y cuando te dejes guiar por la razón y el amor, de las ganas de ser una versión de ti mismo, la mejor versión de ti mismo. En la Divina Comedia nos enseña que todos podemos perdernos en una selva oscura o pasar por nuestro propio infierno personal. Pero su gran mensaje es que, sin importar qué tan profundo caigamos, siempre tenemos la capacidad de aprender y mejorar y salir adelante. Al final, la obra nos recuerda que a pesar de cualquier maldad, lo que verdaderamente mueve al mundo es el amor que mueve el sol y las demás estrellas.